Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El fenómeno ovni, siempre esquivo, siempre fascinante. De hecho, el ser humano siempre ha tratado de seguir sus pasos tanto a nivel narrativo como a nivel óptico, sacando fotografías, vídeos polémicos, desde luego, siempre con un halo de duda que desde luego en una sociedad tan escéptica como la nuestra nunca llega a, a crear la sensación de que el fenómeno está ahí, pero ahí está. Y lo cierto es que a lo largo de los últimos 100 años ha habido fotografías absolutamente fascinantes que desde luego exponen la realidad de un fenómeno que lleva acompañándonos desde el principio de los tiempos. Si os parece bien, vamos a tratar en este programa 10 fotografías absolutamente preciosas del fenómeno ovni. Algunas veréis que se pueden ver mejor, otras veréis que desde luego pues son más nítidas, pero desde luego todas ellas tienen una historia fascinante detrás, todas ellas una historia humana, algo que ocurrió, que cambió la historia para siempre, o al menos que cambió la vida de los testigos que presenciaron aquello. Así que, si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia la granja de los McMinnville, en Oregón, en el año 1950. Vamos a hablar de unas tomas publicadas en la revista Life que desde luego fueron pues muy famosas en su momento. De ahí saltaron a todos los periódicos del país, de los Estados Unidos, y de ahí al resto del mundo. Vamos a coger, como decíamos, esa máquina del tiempo y nos vamos a las 7:30 de la tarde del día 11 de mayo de 1950. Aquí tenemos a Evelyn Trent caminando de regreso a su casa tras estar alimentando a sus animales de granja, gente sencilla. Evelyn vive con su marido, son una pareja de granjeros. Su marido, Paul Trent, está también trabajando allí. Esto es una pequeña granja a 9 kilómetros de Oregón y resulta que, pues ahí tenemos ese ambiente rural, esa mujer caminando, prácticamente al anochecer, el sonido de los primeros grillos y de pronto ve algo extraño en el cielo. Es un objeto con un movimiento lento, es algo metálico en forma de disco. Claro, la mujer se queda absolutamente impresionada y se va corriendo a llamar a su marido para que salga rápidamente de casa y viesen juntos aquella maravilla ingrávida que estaba flotando delante de ellos. Los McMinnville se abrazan, es un momento precioso dentro de la casuística ufológica, porque es un matrimonio que desde luego no tiene nada que ver con fenómenos paranormales y pues no se cree absolutamente nada, ni fantasmas, ni extraterrestres, ni nada de nada, pero se encuentran ante aquel misterio y los dos se abrazan, observando el cielo con un escalofrío los dos, y entonces, después de un corto periodo de tiempo, Paul Trent se va hacia su casa y coge su cámara. La encuentra, sale rápidamente y consigue hacer 2 fotografías del objeto antes de que éste se marche rumbo oeste. Hubo, de hecho, un tercer testigo de todo aquello, el padre de Paul Trent, quien también salió a la terraza y pudo ver aquel increíble espectáculo. Vamos a ver estas tomas que realmente pues las podemos ampliar, podemos ver nítidamente un objeto volador no identificado. De hecho pues se observa incluso un cable de la luz en esta primera fotografía, y en la segunda podemos observar lo que sería este perfil de ese disco que aparece perfectamente delimitado. Una fotografía, la primera, muy típica del fenómeno ovni, pero la segunda era mucho más difícil de ver, de hecho ya en 1950 e incluso a día de hoy. Aquello quedó ahí. Paul Trent pues apenas comentó el incidente, tenía miedo de que las personas que vivían en su pueblo, sus lugareños, pues se metieran con él. No habló con la prensa y de hecho tardó unos días en ir a revelar las fotos. No quería ni publicidad ni nada, ni ser uno de esos locos que hablan de hombrecillos verdes, pero en una conversación normal con su banquero de toda la vida, resulta que Trent le comenta el tema y, pues este banquero, le interesa mucho lo que le está contando. Y de hecho le pregunta si la lleva encima y de hecho Paul Trent la lleva encima y se las enseña. El banquero se queda absolutamente fascinado y habla
con Bill Powell, un periodista local que contacta con Paul Trent interesándose no solamente por las tomas, sino también por los negativos, directamente por los negativos para saber si había habido algún tipo de fraude en la fotografía. Podía ser, porque es que esas tomas eran tan nítidas, tan buenas, tan perfectas y fascinantes, que quizá aquel granjero se estaba quedando con su amigo el banquero. Pero resulta que la historia no acaba allí. Powell se lleva los negativos, los examina junto a todo el equipo de redacción del periódico local de McMinnville y de hecho no encuentran ningún tipo de defecto ni en el proceso de emulsión fotográfica ni en el negativo. Con el permiso de Trent, Powell publica esas tomas el día 9 de junio de 1950 y de hecho ahí, en ese momento, se produce un auténtico boom informativo. Esas fotografías eran tan nítidas, tan preciosas, tan perfectas y tan fascinantes que desde luego, claro, pues toda la prensa empezó a aparecer por McMinnville, pues explicando un poco que necesitaban saber qué había sido de ese matrimonio y de dónde habían salido esas fotografías. Resulta que la historia y las fotos fueron posteriormente recogidas por el Servicio Internacional de Noticias de los Estados Unidos, fueron enviadas, como decíamos, a otros periódicos del país. La revista Life publica versiones cortadas el día 26 de junio de 1950 y de hecho también aparecen unas fotografías de Paul Trent con su cámara. Este hombre aparece ahí pues feliz. A mí es que me encanta porque esto es historia viva de un fenómeno que desde luego parece que está ahí esperando que lo descubramos, que lo fotografiemos de forma completamente natural, podríamos decir. Los negativos, eso sí, se pierden por el camino. Alguien hizo que aquellas fotografías jamás fueran reproducidas de forma original. Y aquí tenemos la portada histórica del Telephone Register con esa primera publicación de las fotos. Pero finalmente los negativos aparecieron. En el año 1967 se encuentran estos negativos en los archivos de la United Press International, que es una agencia muy conocida de noticias y de hecho que se había fusionado en aquellos momentos, en el año 1966, con el INS, un conglomerado internacional de prensa. Los negativos pasan a manos de un astrónomo llamado William Hartmann, que trabajaba, fijaros qué curioso, con el Comité Condon, un proyecto de investigación financiado por el gobierno de los Estados Unidos con sede en la Universidad de Colorado. Estos señores, el Comité Condon, resulta que estudiaba todos y cada uno de los casos OVNI que ocurrían tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y claro, la historia es aún más retorcida porque resulta que los Trents no fueron informados de inmediato de que se habían perdido sus negativos. Había mucha gente deseando estudiar aquellas tomas. Y entonces llegó un momento a finales del año 1967 en el que Hartmann se entrevistó con el matrimonio Trent y se quedó impresionado por su sinceridad. Todo el mundo estaba buscando que aquello fuese un fraude, pero aquel matrimonio es que estaban abrazándose, observando un platillo volante y el señor se fue para adentro a sacar aquellas tomas. No querían ni fortuna, ni fama, ni gloria y tampoco querían más miradas de las que ya tenían en el pueblo. De hecho, en el análisis de aquel astrónomo Hartmann, de hecho que esto apareció en los informes finales del Comité Condon, se exponía que esta es una de las pocas fotografías de ovnis en las que todos los factores investigados, es decir, factores geométricos, psicológicos y físicos, parecen ser consistentes con la afirmación de que un objeto volador extraordinario de color plata metálico en forma de disco de decenas de metros de diámetro y evidentemente artificial y por supuesto ajeno a lo que sería la tecnología de los Estados Unidos, voló en aquella localidad a la vista de aquellos dos testigos. Tras la investigación de Hartmann para el Comité Condon, los negativos volvieron a perderse hasta que en el año 75 el doctor Bruce Macabeo, físico óptico de la Marina de los Estados Unidos, los encuentra en uno de los almacenes de este conglomerado internacional INS. Bruce Macabeo realiza un nuevo análisis de todos y cada uno de los detalles que pudieron verse en aquellos polémicos negativos y determinó que el objeto era perfectamente real, algo
objeto desde luego voló por encima de la granja de los Trent y de hecho, bueno, pues se quedó como uno de los grandes misterios del siglo XX, una de las tomas más famosas y publicitadas de la historia de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y de hecho, bueno, pues tanto Paul Trent como Evelyn Trent, pues realmente, bueno, pues fallecieron en el año 1997 y 1998 y de hecho insistieron ambos en su lecho de muerte que aquel avistamiento y las fotografías eran auténticas y que ver aquello les había cambiado la vida, tal y como a muchos testigos les cambia la vida y de hecho a mí también me ha ocurrido esto. Con 11 años, yo era un chavalín realmente, presencié un objeto volador no identificado en Valencia que todavía lo recuerdo con entusiasmo porque aquello desde luego me cambió la vida y hay mucha gente que desde luego tiene este tipo de avistamientos y que no vuelven a ver el mundo con los mismos ojos. Vamos a ver la segunda toma, que es la foto del platillo de 1934. Estamos hablando de una fotografía descubierta en Huánuco, Perú, y en ella se observa un misterioso platillo volante como los que se veían antaño y aún hoy, como pueden verse en el primer caso. Resulta que esta es la toma original en la que se ve a un ciudadano de la mencionada localidad en primer plano y de hecho aquí se puede observar lo que serían unas construcciones del pueblo y encima de la loma un misterioso objeto, sin nubes o antenas que puedan ser confundidas con el fenómeno que posteriormente se vería en Estados Unidos, en Europa y otros países a partir de los años 40. Estamos hablando de un retroufo en una fotografía, como podemos ver, muy antigua y de hecho es bastante interesante observar que de ser real esta toma, y nosotros pensamos, bueno, yo en mi caso pienso que sí, tanto por la textura como por el grano que aparece en esta toma, el objeto es retratado totalmente inmóvil. Estaba parado cuando se estaba efectuando la fotografía, no estaba en movimiento. Si hacemos una ampliación podemos ver la simetría del conjunto e incluso diferentes protuberancias en el lado inferior, es decir, en lo que sería la base. Esto es muy interesante porque es similar a los ovnis del famoso George Adamski popularizados 40 años después. Una referencia que desde luego me parece muy interesante y que nos da pie a lo que sería el siguiente caso, porque hemos estado viendo lo que serían estos ovnis de aspecto muy, bueno, pues metálico, pues realmente pues muy sólido, ¿no? Pero de hecho tenemos otro caso, el día 16 de mayo de este mismo año 2015, ocurrido en Groningen, en Holanda, en donde se observa una forma de disco en una serie de fotografías realizadas por un hombre llamado Harry Clipperton, que desde luego son algo absolutamente increíbles. Vamos a ver esta toma porque podríamos pensar en un primer momento que se trata de la reflexión de la luz del sol que habría creado un curioso reflejo en la lente de la cámara, pero es que es el propio testigo el que afirma lo siguiente y esto lo voy a leer de forma textual. Dice: algo de repente hizo un flash de luz. En un principio que pensé que se trataría de mi cámara, pero mis filtros estaban desactivados. No había ningún tipo de fallo en mis lentes. Pensé que habría sido un relámpago, pero cuando llegué a casa y observé las fotografías, me encontré con eso tan extraño sobre la línea de árboles. La misma palabra ovni, desde luego, define objeto volador no identificado y el testigo asegura no tener clara la causa de lo que habría fotografiado. Si observamos bien la toma, podemos ver cómo los rayos del sol están apuntando en esa dirección, pero es curioso observar que esos mismos rayos llegarían a traspasar la estructura central de la anomalía y de hecho esta muestra dos partes perfectamente diferenciadas en donde se crea un embudo convexo de diferente color. Esto es algo que realmente es extraordinario porque de hecho la forma en la que la anomalía se presenta con con una especie de rayo, según el testigo, podría indicarnos la presencia de un fenómeno meteorológico inusual pero natural llamado rayo en bola. Pero aquí hay algo que falla porque resulta que su aspecto
no se asemeja a las referencias encontradas en los principales atlas de las nubes disponibles al respecto de estos rayos en bola. Por otra parte, observamos que la anomalía tiene un ángulo de inclinación decreciente. La parte posterior levantada sobre el eje horizontal le da un aspecto como de silla, como si hubiese algún tipo de volumen. De este incidente no se tienen pues lo que serían registros referentes a la caída de meteoritos, de bólidos, de asteroides, pero por supuesto tenemos que ser prudentes al respecto de este tipo de tomas, aunque realmente estamos ante algo absolutamente inusual. Eso sí, en Chicago el día 18 de septiembre del año 2014 también se pudo ver algo similar de una forma algo más estilizada. Y por otra parte, en Ufópolis también estuvimos estudiando una anomalía similar en Armenia el día 11 de julio del año 2012, que desde luego pues era muy interesante porque tenía también unos bordes perfectamente definidos y circulares, y además se observaba una unión entre la parte verde y la parte amarilla que era totalmente irregular. Esto lo podemos ver, por supuesto, mejor en negativo si invertimos los colores de la foto, y tenemos que fijarnos en la zona en donde se juntan la parte roja y la parte morada, como si fuese un embudo, casi como si fuese un objeto tridimensional, una puerta espaciotemporal, algo que desde luego pues no tiene ningún tipo de parangón con ningún tipo de fenómeno meteorológico visto hasta el día de hoy, y que desde luego pues podría corresponderse con esas anomalías que parecen crearse como microagujeros negros desde que se puso en funcionamiento el acelerador de partículas del CERN, e incluso debido a la anómala actividad del Sol que tenemos desde hace unos años. Pero tenemos que seguir avanzando en nuestro recorrido y vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos tenemos que ir pues a un lugar misterioso como pocos en el mundo, algo que está situado, una región que está situada entre Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas, y se conoce a día de hoy como el Triángulo de las Bermudas. Ni más ni menos que 50 barcos desaparecidos y 20 aviones de los que no habrían quedado ni un solo rastro en ese punto del planeta Tierra. De hecho, en este recopilatorio aparece porque resulta que un periodista de Los Ángeles llamado Howard Rosenberg expuso que en 1973 la Guardia Costera de los Estados Unidos había llegado a responder más de 8.000 llamadas de socorro por fallos eléctricos en diversas embarcaciones en esta área. A partir de aquí, por supuesto, podemos elucubrar, plantear hipótesis o teorizar sobre el origen de tales anomalías, pero lo cierto es que siempre hay un denominador común en la mayor parte de estos incidentes: la presencia de esa campana de irrealidad que parece invadir el entorno de todas estas embarcaciones y desde luego que parece alterar la percepción de todas las personas que viven algún tipo de incidente de anomalía magnética o eléctrica en esa zona. De hecho, tenemos que coger, como decíamos, la máquina del tiempo. Nos vamos al día 15 de junio del año 1974. Tenemos un caso de un pasajero de un avión comercial DC-9 que está volando desde Kingston, es la capital de Jamaica, hasta el aeropuerto JFK de Nueva York, y puede tomar una fotografía con su cámara Polaroid, que por cierto me encanta esta fotografía ya por esa localización, por estar desde un avión y por haberla hecho con la cámara Polaroid de toda la vida. Bueno, pues este hombre realiza una toma de lo que parece ser un objeto con forma de W flotando cerca de su avión. Asustado, decide ponerla en conocimiento del público, ocultando su identidad porque tenía miedo del desprestigio, las represalias sociales que desde luego pues parecen acompañar a cualquier persona que parece tener el valor de decir: mira, me ha pasado esto. Pero este señor las compartió con todos. La toma se realizó a las 8 de la tarde de aquel día, y este señor disparó su cámara Polaroid de forma absolutamente natural. Es muy sencillo, no tiene mucho misterio este tipo de cámaras, y resulta que se observa un curioso objeto con dos apéndices aparentemente simétricos y una especie de cúpula
en su centro. El avión volaba a más de 6.000 metros de altura y, por supuesto, se descartó cualquier tipo de presencia de globos o de animales voladores. Tampoco se desprendió ninguna parte de lo que sería el avión, ninguna parte móvil o fija, y la altura era demasiado pequeña, era demasiado baja como para fotografiar algún tipo de satélite. La fotografía original, desde luego, es increíble, pero si perfilamos y damos brillos gamma a la foto con un sencillo tratamiento fotográfico, encontramos un objeto con forma de triángulo y esos dos apéndices que aparecen dejando una especie de estela de velocidad tras de sí, algo que podría significar una condensación de agua en el entorno del objeto si éste volase a gran velocidad. Esto es muy curioso, y de hecho lo que está claro es que este ovni volaría como mínimo en torno a los 800-900 km por hora que llevaba el avión, porque la toma es nítida y no está movida. Es decir, si este ovni se hubiese movido más deprisa, no hubiese tenido pues esta claridad y hubiese aparecido con muchísima más estela. Es fascinante que desde luego alguien en el mundo sea capaz de sacar un ovni en el Triángulo de las Bermudas, pero es que lo que es más auténtico es que la saque con una Polaroid. Bueno, aquí tenemos este caso. Vamos a la quinta fotografía. Otro de mis casos preferidos. Me hubiera encantado estar aquel día en Los Ángeles, porque ¿qué pasaría si una ciudad de los Estados Unidos a día de hoy se disparasen, imaginaros, cientos de cargas de obuses contra un platillo volante? Sería el caos, y también sería la segunda vez que hubiese pasado, porque resulta que hay un incidente llamado la Batalla de Los Ángeles, en donde ocurrió exactamente eso. La Segunda Guerra Mundial estaba empezando a acercarse a las costas norteamericanas y desde luego había una psicosis total en la costa oeste de los Estados Unidos ante un inminente ataque japonés. Esto era acuciante, podía ocurrir en cualquier momento este segundo, pues lo que sería un ataque después de Pearl Harbor, y desde luego estamos en el año 1942 y esa sensación de pánico ante el enemigo nipón, pues tuvo su punto álgido el día 25 de febrero. Así que, si os parece bien, vámonos con nuestra máquina del tiempo a las 2 de la mañana de ese 25 de febrero del año 1942. De repente, en la ciudad de Los Ángeles, un sonido de alarma en toda la ciudad. Las sirenas antiaéreas despiertan a todos los vecinos de la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles que estaba en una situación pues de guerra, pero desde luego estaba también con la industria de Hollywood emergiendo, comenzando a despuntar, y de hecho pues ahí se vivía con el miedo muy cercano, pero un poco desconectado de lo que podía ser el transcurso de la Gran Guerra. Aquella ciudad con ese aroma añejo de lugar hecho a sí mismo se despertó sobresaltado aquella noche ante lo que parecía ser un inminente ataque japonés. Por fin había llegado el día. América debía ser desde luego fuerte ante la invasión japonesa, o al menos eso pensaron los ciudadanos de Los Ángeles, que comenzaron a meterse en los búnkeres. De hecho, aquí tenemos el recorrido de los casos. Tenemos lo que sería esta portada del War Extra de este periódico de Los Ángeles, que saca una portada especial en aquella noche, y tenemos a las 2:25 de la mañana que el ejército de los Estados Unidos decreta en California un apagón total para evitar y anular un reconocimiento visual de las infraestructuras de la ciudad por parte de cualquier artefacto volador enemigo con capacidad militar que sobrevolara la zona. Las emisiones de radio se cortan exactamente a las 3:08 y se prohíbe cualquier tipo de comunicación telefónica en todo el estado. La guerra, desde luego, parecía inminente. Los voluntarios civiles y los escuadrones militares comienzan a preparar sus equipos ante este inminente conflicto, pero en los siguientes momentos no ocurre nada. Una ciudad completamente a oscuras, en silencio y esperando acontecimientos, todos mirando al cielo. De hecho,
esos momentos de incertidumbre, esas miradas cruzadas entre ciudadanos y entre soldados en distintos puntos de la ciudad. ¿Quiénes eran esos invasores? ¿Por qué los militares habían puesto a la ciudad en situación de emergencia? La información entre las distintas facciones del ejército no fluía con soltura y muchos militares se limitaron a esperar y a mirar al cielo. La expectación era máxima. Todos querían saber lo que estaban pasando y de repente la alarma vuelve a dispararse a las 3 horas y 36 minutos de la mañana. Resulta que la 37ª Brigada de Artillería de la costa oeste de los Estados Unidos comienza a lanzar las primeras ráfagas de disparos ante unas luces que estaban invadiendo el espacio aéreo de los Estados Unidos con absoluta impunidad. Decenas de cañones de luz enfocaban el cielo tratando de localizar a los objetos y de hecho comienzan a lanzar obuses que comienzan a elevar el tono hasta unos niveles de gravedad extrema. Una situación de guerra completamente extraña porque nadie sabía muy bien contra quién estaban disparando. No se estaba siguiendo el protocolo habitual y todo esto ocurría en el espacio aéreo restringido de una ciudad inmensa como era Los Ángeles, en donde había algo que desde luego no era americano. El primer avistamiento de las luces fue repentino sobre los estudios de la Metro Goldwyn Mayer en Culver City, en Santa Mónica, en Inglewood, en Santa Ana, en Long Beach y en Redondo Beach. Habían aparecido sobre los 4 puntos cardinales y se les veía bien desde cualquier otro punto del estado. Volaban bajo y a cámara lenta. Eran ovnis aparentemente lumínicos y con una característica que no encajaba en las mentes de los generales que estaban al mando de aquella operación de derribo ante el invasor. Aquellos objetos no hacían ruido y además no estaban tirando bombas sobre la población civil ni sobre ningún tipo de objetivo militar, simplemente estaban allí. Algunos testigos, como el reportero Henry Hill del periódico Los Angeles Times, llega incluso a afirmar que había visto con sus propios ojos lo que serían los disparos de misiles y obuses contra uno de estos objetos sin producirles daño alguno. Incluso un gran objeto que se paseó lentamente por los cielos de California a la vista de todos los ciudadanos y que recibió disparos sin alterar su pausado vuelo. Otros testigos afirmaron que la forma de otros objetos también inmersos en el incidente correspondían con esferas rojas y blancas que se encendían alternativamente, esferas sin alerones, sin rotores, sin alas, sin ventanillas, objetos que flotaban sin hacer ningún tipo de ruido, lo que Hollywood imaginó una y mil veces aquella noche estaba ocurriendo de verdad. Y es que, según los testimonios, en general el desplazamiento de aquellos objetos era excesiva y excelentemente suave, era majestuoso y lo que más extrañaba de todo es que era demasiado raro que el enemigo se dejase disparar tan fácilmente. No, es que no podía ser verdad, había algo que no encajaba en todo aquello, no podían ser japoneses y al menos 2 decenas de objetos se dejaron ver aquella noche sin que los mismos realizasen ningún tipo de acción o interacción, casi como si no estuviesen en este punto del espacio y del tiempo, pero lo cierto es que las ráfagas de obuses y de disparos rebotaban en su fuselaje, aquello era físico, era perfectamente plausible, estaba allí sin ningún tipo de dudas. Durante el transcurso del incidente se llegaron a lanzar contra ellos más de 1.400 obuses y ni uno solo de los objetos sufrió el más mínimo rasguño. Los impactos acreditados tanto por testigos en tierra como por los propios militares en sus informes oficiales, exponían la realidad de que el fenómeno ovni se había plantado en Los Ángeles mucho antes del incidente de Roswell de Nuevo México en el año 1947 y que desde luego había desafiado a todo un Estados Unidos en guerra contra Alemania. De hecho, hubo diferentes avistamientos. Uno de los objetos llegó a ir desde Santa Mónica hasta Long Beach a 64 km por hora tranquilamente, recibiendo disparos desde las baterías antiaéreas durante decenas de minutos sin inmutarse y finalmente el incidente termina a las 7 horas y 21 minutos de la mañana con un resultado oficial absolutamente desolador. Ninguna aeronave enemiga extraterrestre derribada
y desde luego cuantiosos daños materiales provenientes de la metralla de varios obuses desviados por estos objetos que había chocado, y desde luego el obús pues había vuelto a caer en algún lugar de Los Ángeles. De hecho, bueno, pues el alcalde de Los Ángeles de aquel momento vio como en su casa, en el patio de su casa, pues cayó un obús, pues bueno, pues montando una destrucción absoluta, ¿no? Esto es muy interesante porque estos ovnis lumínicos se han visto en innumerables ocasiones en los últimos años, y de hecho también aparecieron durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en algunas de las fotografías más inquietantes de lo que sería el aspecto moderno del fenómeno ovni. Un gran incidente que desde luego llegó a cambiar la mentalidad de los Estados Unidos ante las incursiones de procedencia desconocida y ante los protocolos de emergencia relacionados con las invasiones del espacio aéreo continental. ¿Os habría gustado vivir aquel día de 1942? Sin ninguna duda, si hubiese ocurrido hoy, habríamos tenido, pues seguramente, pues una grandísima cantidad de vídeos, pero quizá el público, pues ya bien acostumbrado a dejar atrás estos temas, seguramente no habría hecho mucho caso. Pero claro, una cosa es no hacer caso a fotografías y otra cosa es, desde luego, que te tengas que meter en un búnker por la aparición de ovnis sobre un país que está en guerra, ¿no? Esto es algo que es un contexto completamente diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente toma porque vamos a ver unos avistamientos correspondientes a un hombre llamado Rudy Nagora. Estamos hablando del año 1971. Este señor es músico de profesión y empleado en un taller mecánico que vive en el sudeste de Múnich, en Alemania, junto a su familia. Es un hombre normal y corriente que se enfrenta, desde luego, en aquel día 21 de mayo de 1971 a algo absolutamente desconocido, una serie de visiones que le permitieron fotografiar de forma nítida algunas de las escenas más bellas de la historia de la ufología, y que desde luego a mí me da mucha emoción enseñaros porque son tomas muy desconocidas y muy bonitas, ¿no? El fenómeno ovni tiene una vertiente muy siniestra, pero también tiene una vertiente majestuosa y preciosa, enigmática sin ninguna duda y misteriosa ante lo que podría ser esa tecnología increíble de esos platillos volantes. Tomas nítidas, al fin visibles, con objetos discoidales flotando delante de las nubes y entre ellas. Vamos a ver qué es lo que ocurrió aquel día, porque, como decíamos, estamos en el día 21 de mayo de 1971, poco antes de las 12 de la mañana, y tenemos a Rudy Nagora paseando junto a su joven esposa por un paraje tranquilo de Stiri, en Austria, concretamente en un pequeño pueblo que se llama Saint-Lorenzen, a 18 kilómetros al sur de Deutschlandberg, junto a la frontera de Eslovenia. El señor Nagora, pues es un hombre inquieto y desde luego vivaracho él, y siempre llevaba consigo su cámara de fotos Agfa Click. Resulta que, bueno, pues a este señor le encantaba sacar fotos de su mujer en los paisajes que visitaba, en los parajes bucólicos. Le encantaba hacer fotos de su señora, y bueno, pues de repente en una zona arbolada en donde se encontraba paseando con ella, comienza a escuchar un zumbido proveniente del cielo. El sol bañaba la escena en un entorno nublado, y desde luego había una sorpresa tras ese zumbido que estaba esperando al bueno de Rudy Nagora. Allí estaba, era un objeto volador no identificado con forma de disco que maniobraba entre las luces con velocidad y altura variable, y que desde luego pues Rudy Nagora, que ya era buen conocedor del tema ovni, se dio cuenta de que estaba ante una de las mejores oportunidades que cualquier ser humano iba a tener para captar nítidamente uno de estos extraños artefactos. Comenzó a sacar fotografías una detrás de otra, pasando las fotos con la rueda del carrete y apuntando el buen hombre pues por su pequeña ventanita del cristal de su coche, con esa sensación que solo da esa tecnología de antaño, haciendo la foto y pasando el carrete y haciendo la foto otra vez, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto el objeto se iba moviendo y el bueno de Rudy Nagora lo seguía con su pequeño visor sin parar de fotografiarlo. Aquí tenéis la segunda toma más ampliada, que desde luego pues se observa cómo este objeto aparece iluminado en su totalidad. Hasta 12 tomas pudo sacar aquel hombre, algunas de ellas
muy bien enfocadas e iluminadas hasta que el carrete se le terminó. Le dieron desde luego ganas de haber comprado otro de repuesto para tan extraño incidente, pero se ve que si lo hubiera tenido, no hubiera tenido tiempo para más, porque tan pronto su carrete dejó de girar, el ovni discoidal comenzó a descender por unos instantes hasta que volvió a elevarse con suma rapidez, desapareciendo entre las nubes hacia la bóveda celeste. Quizá pues solamente lo habían visto él y desde luego, bueno, pues empezaron a hablar, quizá solamente lo había visto él y su mujer, y comenzó a hablar con ella. El diámetro alrededor de 15 metros, la altura unos 1000 metros. Salieron con excitación de aquella escena y este matrimonio se encontró de pronto con un grupo de trabajadores de campo que estaban siguiendo y que también habían sido testigos de excepción de aquel maravilloso incidente. Lo más curioso es que aquella gente decía que estaba acostumbrada a ver aquellos objetos, los había visto decenas de veces y de hecho, bueno, pues eso sí, no sabían qué diantres eran aquello, pero los habían visto con mucha asiduidad en los últimos meses. Nagora podía haberse dado con aquellos datos y de hecho, bueno, pues podía haberse quedado aquellas fotografías, pero tenía tal emoción que desde luego las reveló y desde luego, bueno, pues finalmente las hizo públicas en unas tomas, como vemos, absolutamente preciosas, que yo desde luego pues soy muy fan de este tipo de fotografías. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo otra vez y nos vamos a la primavera de 1990 a Bélgica, un caso que desde luego marcó un hito en los anales de la ufología, porque estamos hablando de uno de los primeros casos en donde un gobierno pues realiza una investigación pública al respecto del enigma de los no identificados. Y es que resulta que desde el mes de noviembre de 1990 empezaron a haber diferentes reportes de avistamientos de los habitantes de una región que se llamaba Valonia y que estaban informando de una extraña nave triangular con 3 focos brillantes que se movían muy despacio por el cielo nocturno. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida, nos vamos a la tarde del 30 de marzo de 1990 y es que el radar de las Fuerzas Aéreas de Bélgica indica la presencia de este objeto tras los numerosos reportes desde hace un mes y entonces el Ejército del Aire envía 2 cazas F-16 en misión de investigación. Había que cogerle y de hecho el radar computerizado de los aviones localiza lo que sería esta señal y de hecho esta señal se representa como un rombo en su pantalla, pero en cuestión de segundos este objeto, esta anomalía, se aleja a una velocidad tan increíble que las fuerzas G habrían aplastado cualquier tipo de ser que hubiese en su interior, pero aquello pues lo había hecho con suma facilidad. Luego se llegó a apartar de los aviones hasta eludir el radar y de hecho los reportes de los pilotos de aquellos F-16 expusieron al ejército de Bélgica, que todo esto lo llegó a exponer públicamente de forma completamente natural e inaudita. Dijeron los pilotos que aquello se movía de forma totalmente inteligente. Además de una difusión de datos sin precedentes acerca de este episodio, el gobierno de Bélgica dio otro paso que es sorprendente porque cooperó con un equipo privado de ufólogos, de investigadores, la Sociedad Belga para el Estudio de los Fenómenos Espaciales, en una posterior investigación y resulta que las fotografías de los testigos que vieron estos ovnis triangulares se analizaron en la Real Academia Militar del país belga. La siguiente fotografía se reprodujo como, bueno, pues en una grandísima cantidad de medios, se hizo diferentes coloraciones para tener una definición más clara del objeto y de hecho la Academia jamás demostró que estuviera trucada. Alguien desde luego debió de llamar al Ministerio del Aire belga y le debió de comentar que o cerraba este asunto inmediatamente o se las tendrían que ver con Washington, con el ejército de los Estados Unidos. Se atribuyó finalmente el avistamiento a una misión secreta del gobierno, se cerró el asunto de forma absolutamente rápida y se acabaron las comunicaciones con los investigadores civiles y con estos investigadores ufólogos que estaban poniendo su pequeño granito de arena ante aquel impresionante misterio, este habitual manto de silencio y la polémica que finalmente acompaña siempre a todos los casos que se cierran sin que haya
una posterior, un posterior debate, ¿no? Que esto es lo que yo intento hacer con mis vídeos, ¿no? Que la gente por lo menos hable, que lo piense, ¿no? Bueno, estas fotografías tienen una serie de detalles interesantísimos porque si realzamos el componente rojo de esta reproducción de la fotografía original, se oscurece el cuerpo de la nave. Se puede observar el contorno del objeto triangular que queda más definido con esta versión perfilada y también con la del color azul del original. Aquí podemos observar cómo hay una prominencia de la esquina superior de este objeto desconocido que además estaría exponiendo pues una luz perfectamente consecuente con las leyes físicas, y de hecho podemos observar también algunas tomas del radar a bordo de los F-16 que persiguieron a aquel ovni triangular y que desde luego puede observarse diferentes detalles de aquella anomalía absolutamente impresionante. De hecho, estamos ante una de las tomas más importantes de la historia de la ufología a nivel reciente, año 1990, que por cierto, año en el que también, no muy lejos de allí, en la base, en lo que sería en la central nuclear de Greifswald, ocurrió también un evento de proporciones muy importantes al respecto de unos ovnis lumínicos que estuvieron sobre la central nuclear alemana durante más de 6 horas. Un vídeo fascinante que voy a intentar poner el link en la descripción de este vídeo y que desde luego es uno de mis preferidos, ¿no? Si seguimos con el recorrido de lo que serían las tomas más fascinantes, tenemos que hacer una pequeña parada en el día 2 de noviembre del año 2009, en el que en México se pudo grabar un objeto volador no identificado de forma lumínica que desde luego es muy interesante porque llegó a coger diferentes formas que desde luego no son muy habituales dentro del fenómeno. De hecho, grabado con un telescopio y presentado por la investigadora Ana Luisa Cid, se observa un núcleo energético alargado con un apéndice en la parte superior. Existen 3 tipos de coloraciones diferentes para el halo, explicables quizá por el efecto Doppler y el enfoque del mismo telescopio, pero de hecho este objeto no deja de moverse en los 2 minutos de grabación y de hecho estamos observando un movimiento aparentemente interno porque no se aprecian puntos de referencia para determinar un movimiento externo. En una de las múltiples situaciones y posiciones se aprecian como 6 núcleos energéticos de color amarillo y geometría aparentemente hexagonal. Lo más intrigante del caso es que en este fotograma apenas podemos decir que esto representa apenas 10 décimas de segundo de lo que ocurre en el vídeo. Los cambios son tan rápidos, esta tecnología llega a fusionarse a tal velocidad que la mayoría de ellos no son perceptibles al ojo humano. En uno de los fotogramas podemos observar también cómo estos núcleos energéticos se van agrupando como en pequeños cúmulos, y esto lo hemos visto en multitud de casos, como si fuesen ovnis lumínicos con capacidad de fusionarse y separarse, y de hecho esta amalgama parece presentar diferentes cambios de densidad y coloración. También está el hecho de que el objeto parece emitir luz propia, es decir, que no está reflejando la luz del sol. Y esto dura, como decíamos, 1 décima de segundo porque es que se vuelve a cambiar continuamente la forma y aparecen 4 núcleos en forma de rombo irregular sobre la amalgama energética y de hecho, podemos observar disposiciones achatadas, triangulares, son formaciones aparentemente amorfas con total falta de aerodinámica, pero en ocasiones se observa geometría con salientes y apéndices perfectamente regulares. Si observamos, por ejemplo, una de las mejores tomas, podemos observar lo que sería una zona de baja densidad en el interior de la amalgama y de hecho quizá una de las mejores tomas es una forma pentagonal en donde se observa diferentes coloraciones amarillas, verdes, anaranjadas. Esto es algo muy difícil de ver en la ufología y que desde luego expone la realidad del fenómeno de los ovnis lumínicos, que si bien hemos estado estudiando mucho de lo que serían ovnis metálicos, también aparecen en el fenómeno de los no identificados. Y para terminar este recorrido, que yo desde luego soy un auténtico apasionado y que me encanta y espero que vosotros también lo disfrutéis, tenemos que hacer una parada obligatoria en
En una fotografía de 1929, muy famosa en internet, está en una curiosa toma realizada cerca de un aserradero cuyo origen es desconocido, pero que ha sido considerada históricamente como una de las primeras escenas de ovnis del siglo XX. Destaca por su falta de parentesco con anomalías fotográficas de su tiempo, como insectos o algún tipo de fallo en el revelado, y de hecho, si analizamos con Photoshop esta toma, nos encontramos una curiosa forma que poco tiene que ver con el reino animal y que se corresponde con un objeto ovoide, plano, lenticular, aparentemente simétrico y con una serie de ventanas o de reflejos. Se podría relacionar, por supuesto, este tipo de objetos con diferentes muestras en la historia del fenómeno, como por ejemplo unas monedas de Francia que conmemoran un avistamiento ocurrido en 1680. Estas fotografías de monedas que también estuvimos estudiando en un vídeo de este mismo canal. Más curioso todavía es observar que a lo largo de la historia ha habido otro tipo de tomas en México que está exponiendo exactamente la misma tecnología. La policía judicial de la localidad habría tenido la oportunidad de presenciar un extraño acontecimiento lumínico en el cielo similar a esta toma de Colorado de 1929, en donde, eso sí, no se observa ninguna referencia en el entorno, pero sí que podemos observar lo que sería un set de 3 fotografías, algo raro en el fenómeno ovni, en donde de hecho podemos observar una de ellas que parece estar este objeto pues tomando tierra incluso, y de hecho pues podemos observar unos colores y unas formas muy sugerentes, muy similares a esta toma de 1929, y que de hecho pues estaría exponiendo lo que sería un objeto discoidal con una serie de ventanas en lo que sería el borde exterior, que de hecho estarían pues exponiendo o estarían iluminando con una luz roja muy potente. Siempre bañado en la controversia, este tipo de pruebas pues desde luego jamás convencen al 100% del público, pero lo cierto es que si buceamos en la historia, como estamos viendo, tenemos fotografías muy claras, muy desconocidas, completamente ocultas a la opinión pública, que exponen que el fenómeno desde luego se lleva presentando con diversas formas, con diversos aspectos, con distintas morfologías, pero que desde luego está exponiendo pues una amplia variedad de lo que podemos llamar este enigma de los ovnis, y desde luego estaría exponiéndonos una realidad al respecto de la visita de seres interdimensionales, seres quizá viajeros en el tiempo, pero desde luego seres o inteligencias que no se corresponden con lo que sería nuestra civilización. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma con estas 10 tomas, que al final siempre pongo alguna más porque no puedo evitarlo. Espero que hayáis disfrutado con este viaje por la ufología clásica y también moderna, y desde luego os invito a que si alguna vez habéis hecho alguna fotografía de este tipo, pues me las mandéis para poder disfrutarlas y compartirlas con todos vosotros. Nada más, muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.